Hay un dicho que dice, las buenas intenciones no son suficientes. Esa es una verdad irrefutable, es una verdad innegable, imbatible. Por ejemplo, si una persona quiere aprender otro idioma, por más buenas intenciones que tenga, siempre será insuficiente hasta que puede tener el objetivo claro, pero hasta que no se ponga en marcha, hasta que no empiece a ejercitarse, a practicar, a adquirir ese proceso, esa disciplina, entonces la persona, por más buena intencionada que tenga, no va a llegar a la meta que se ha fijado. Y eso es con respecto a cualquier tipo de cosa. Por ejemplo, otro ejemplo, un deportista o un equipo deportivo, sea del deporte que sea, pueden tener muchas ganas de ganar un premio, pueden tener todo el deseo del mundo de ganar un trofeo, pero los trofeos no lo gana el que tiene más ganas de ganarlo, sino el que se esfuerza, es disciplinado, entre otras cosas, y logra su objetivo. Hermanos, tener las buenas intenciones de hacer algo, sin duda alguna, es el primer paso de alcanzar algo. Pero no es todo, no es suficiente, no basta. Quedamos cortos solamente teniendo buenas intenciones. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribió en primera carta a Timoteo, en capítulo 3, vayan conmigo, versículo 1, entendiendo esta misma realidad, esta verdad. Una persona quiere ser un pastor. Todo comienza con un deseo, con una buena intención. Palabra fiel, 1 Timoteo 3:1. Si alguno anhela obispado, alguien que quiere ser pastor debe comenzar con el principio, con un deseo genuino de llegar a ese puesto. Pero dice, buena obra desea, versículo 2, pero es necesario que el obispo sea, y empieza una serie de requisitos. Es decir, el hecho de que alguien tenga el deseo de ser pastor no necesariamente significa que va a llegar a ser pastor. Y una persona que no tenga el deseo de ser pastor, mucho menos va a llegar a ser pastor. Ahora bien, una de las cosas, hermanos, que impiden que se pase de los buenos deseos a la acción, porque estamos diciendo que no es suficiente el buen deseo para llegar al objetivo, pero pasar de esos buenos deseos a llegar a ese objetivo, hay un trecho y hay algo que prela en ese camino, y es la ignorancia. Una persona puede tener muchos deseos de aprender un idioma. Podemos decir los mismos ejemplos al principio, de alcanzar un trofeo, de ser pastor. Pero cuando se pregunta, ¿cómo lo hago? ¿Cómo llego a esa meta? Si no sabe cómo llegar, tiene muy buenas intenciones, pero su desconocimiento, su ignorancia, le prela para seguir el camino hacia eso que desea. Y eso se aplica, hermanos, no solamente en cualquier ámbito de la vida, sino también en nuestra vida cristiana. Quiero ser un buen padre, un padre piadoso. Quiero ser una madre piadosa. Este año sí voy a leer la Biblia completa. ¿Cómo lo hago? ¿Por dónde empiezo? Hechos capítulo 18, versículos 23 al 28, es el comienzo del tercer viaje misionero del apóstol Pablo. En este viaje, él comienza con un deseo genuino de ir a la ciudad de Éfeso. ¿Por qué? Capítulo 18, versículo 22. Capítulo 18, versículo 22. Versículo 21. Sino que se despidió de ellos, de los hermanos de Éfeso, diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene,
pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. Le está hablando a estas personas que están empezando a ser convertidas en la ciudad de Éfeso. Pablo no solamente está terminando su segundo viaje misionero porque está volviendo a Antioquía, sino que ahora tiene un deseo de volver a emprender otro viaje para llegar a Éfeso. Pero es interesante, hermanos, que Lucas, quien escribe Hechos 18, bueno, todo el libro de Hechos, pero Lucas, antes de decirnos, él pudo haber obviado estos versículos del 24 al 28, porque si usted lee versículo 23 del capítulo 18, y después de estar allí un tiempo, salió recorriendo por orden, estaba en Antioquía, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Versículo 1 del capítulo 19, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las naciones superiores, vino a Éfeso. La narración se pudo haber concentrado o seguir concentrándose en el viaje de Pablo, pero hace una pausa Lucas y se concentra en algo que está sucediendo paralelamente a los deseos y el inicio del tercer viaje misionero del apóstol Pablo hacia Éfeso. Y se enfoca en un personaje llamado Apolos. Y este hombre, vamos a ver que este hombre definitivamente no solamente tiene un gran carácter, pero también carece de algo muy importante. De hecho, desde el versículo 24 del capítulo 18 hasta el versículo 20 del capítulo 19, Lucas nos da 3 historias, 3 relatos. El primer relato nos habla de un hombre con un mensaje incompleto, Apolos. Luego, cuando llega Pablo a Éfeso, nos da el relato o la historia de 12 hombres que tenían también un testimonio inconsistente. Y luego vamos a ver unas personas que querían quitar demonios, pero no tenían el poder suficiente. Son 3 historias, y en estas 3 historias, que va desde el versículo 24 del capítulo 18 hasta el versículo 20 del capítulo 19, esas 3 historias serían 3 historias introductorias al tercer viaje misionero de Pablo. Hoy solamente nos vamos a concentrar en la primera de las historias. Y estas 3 historias, hermanos, tienen algo en común. A estos 3 personajes o a estas 3 historias, siempre hay algo que les prela. No son suficientes, son incompletos, no llegan. Y se debe a la ignorancia. Tienen muy buenas intenciones. En los 3 casos hay muy buenas intenciones, pero en los 3 casos son insuficientes, y son insuficientes porque son ignorantes de la palabra de Dios. Eso es el bosquejo general que vamos a ver en esta sección introductoria del tercer viaje misionero del apóstol Pablo. Número 1, el testimonio de un hombre con un mensaje incompleto. Es lo que vamos a ver hoy, versículos 23 al 28 del capítulo 18. Luego vamos a ver el testimonio de 12 hombres con una vida, un testimonio inconsistente. Versículos 1 al 7 del capítulo 19. Y el tercer relato, el testimonio de 7 hombres con una estrategia inadecuada o con un poder inadecuado. Versículo 8 al 20 del capítulo 19. Vamos entonces a concentrarnos en el primero. Versículos 24 al 28 nos habla de un hombre con muy buenas intenciones, pero con un mensaje incompleto, y por lo tanto su obra es insuficiente. Vamos a leer. Vamos a leer a partir del 23. Y después de estar allí algún tiempo, versículo 22 nos dice que Pablo llegó a Antioquía. Y después de estar allí Pablo en Antioquía algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Estos versículos nos enseñan que Pablo, no nos dice el tiempo que duró Pablo en Antioquía,
pero Pablo estaba como decimos, con pata caliente, ¿sí? Estaban con el deseo de irse pronto a emprender un nuevo viaje. ¿Cuál era la meta de Pablo? Llegar a Éfeso. Pero para llegar a Éfeso, él quería aprovechar ese tercer viaje que ahora va a emprender para seguir recorriendo las mismas ciudades, los mismos discípulos, confirmando los mismos discípulos de su primer y su segundo viaje misionero. Pero su meta es llegar a Éfeso. Recuerden que Pablo llega a Corinto, que esa es la última parada de su segundo viaje misionero, muy desanimado. Dios hace 6 cosas, ¿recuerdan? Tiene nuevos amigos, tiene una ofrenda misionera, ahora puede dedicarse, tiene conversiones inesperadas, tiene una defensa inesperada, el procónsul lo defiende de los judíos. Todas estas cosas que Dios hace, y también él ve la puerta abierta ahora en Éfeso, una ciudad que él al principio del segundo viaje misionero él quería evangelizar y no pudo, y ahora ve la puerta abierta. Entonces este es un hombre que ha estado empezando a animarse y empieza entonces su tercer viaje misionero. Y Lucas se enfoca no en Pablo, sino en esto que está ocurriendo mientras Pablo llega a Éfeso. Mientras Pablo llega a Éfeso, Dios sigue obrando porque es la obra de Dios. La obra misionera no se estaba dando por Pablo. Dios estaba obrando y estaba usando a Pablo dentro de su gran tablero de ajedrez. Pablo es simplemente un peón dentro del gran juego de Dios de la salvación de su pueblo. Espero no me malentienda cuando hablo del juego de Dios. Dios no juega con la salvación. Pero estamos hablando de que simplemente Pablo es una pieza más. Pero las cosas las estaba haciendo Dios mismo. Dios era quien estaba orquestando todas las cosas para que empezara a fluir el evangelio donde Dios quería que llegara. Todavía no había llegado Pablo y ya Dios estaba usando a otra persona. En este caso, Apolos. Versículo 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos. Un judío llamado Apolos. Lucas nos introduce para observar a este personaje, Apolos, un judío. Y lo que hace a partir del versículo 24 es destacar 3 cosas de este judío llamado Apolos. Y eso es lo que vamos a ver en adelante. Número 1, cosas que destaca Lucas de este hombre Apolos. Número 1, nos habla del carácter de Apolos. El carácter de Apolos es resaltado. El carácter de Apolos es resaltado. Eso es los versículos 24 y parte del versículo 25. En segundo lugar, Lucas nos quiere mostrar la deficiencia de Apolos, cómo es corregida. La deficiencia de Apolos corregida, la última parte del versículo 25 y el versículo 26 completo. Y en último lugar, vamos a ver la utilidad de Apolos repotenciada. La utilidad de Apolos repotenciado. Esos serían los versículos 27 al 28. Ese es el bosquejo del primer relato introductorio. Si Dios lo permite, para la semana que viene consideraremos el segundo y el tercer relato. Vamos a concentrarnos solamente entonces en ese primer relato. Vamos a ver cómo resalta Lucas, el escritor, las características de Apolos. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Lo primero que nos habla Lucas es el origen de Apolos. El origen de Apolos, él es un judío, pero es un judío de lo que se le llaman judíos helénicos o un judío griego. ¿Por qué? Aunque viene de Alejandría, que es el norte de África,
en Egipto, el norte de Egipto. Sin embargo, Alejandría es la cuna del helenismo. Alejandría, hermanos, fue construida, fue levantada y se le colocó el nombre Alejandría en honor a Alejandro Magno. Alejandro Magno. Se dice que en Alejandría, hermanos, era la cuna de la educación y la filosofía en tiempos de Pablo. Ya no era Atenas. Recuerden que había dicho que Atenas había tenido su esplendor mucho antes y se había decaído ese esplendor de filosofía, ilustración. Ahora era Alejandría. En Alejandría, hermanos, estas personas se jactaban de tener una biblioteca de casi 700,000 volúmenes, 700,000 ejemplares. Eran personas que leían mucho, eran personas que amaban la sabiduría, era el centro de la intelectualidad en los tiempos de Pablo. Habían desplazado por completo lo que era Atenas. De esa ciudad sale Apolos, aunque él es un judío, pero un judío nacido en Alejandría y formado en ambas culturas, tanto en la cultura griega como en la cultura judía. Él mismo se reconoce como un judío, pero he allí entonces su origen. Pero es interesante que ese origen nos ayude a entender por qué fue Apolos como fue. El origen en Alejandría: varón elocuente, versículo 24. Varón elocuente, número 2, poderoso en las Escrituras. Versículo 25, este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Vamos a dejarlo hasta allí. 3 cosas del carácter de Apolos. Por haber sido criado, formado, educado en Alejandría, Apolos era un hombre elocuente, intelectual. Un hombre elocuente, para que nosotros podamos entender elocuencia, no significa simplemente que es un orador, que habla bien, que se expresa bien ante las personas. No, es una persona, un intelectual que domina el arte de la persuasión, que domina el arte de la argumentación, que es un apologeta neto. Es decir, Apolos, lo que nos dice su origen en Alejandría y lo que él hace, vemos que él es un producto de la cosmovisión de Alejandría. Un producto de esa cosmovisión. Crearon a Apolos para ser una persona pensante. Esa era la educación que recibió Apolos. Dice que era un varón elocuente. La elocuencia tiene que ver con un espíritu reflexivo, un espíritu argumentativo, un espíritu, como alguien dijo una vez, un hombre de ideas. Su elocuencia, hermanos, era más que simplemente hablar, era erudición pura. Erudición. El hombre sabía mucho. Y no solamente que sabía, sino que se expresaba y ganaba contiendas, en el sentido de argumentación. Era un hombre brillante, era un hombre preparado, un hombre súper estudioso, un hombre que convencía a cada cual que podía hablar. No es simplemente un palabrero. Recuerden lo que le dijeron a Pablo cuando estaba en Atenas. Ya llegó este palabrero. Esa palabra, cuando se usa en contra de Pablo, palabrero, está hablando de esos pájaros que pican aquí, pican allá y hacen un mixto ahí, una ensaladita de cosas, y entonces ese es su pensamiento, es su enseñanza. Bueno, de Apolos no podían decir eso. De Apolos no podían decir eso porque sabían que era una persona súper estudioso, súper ilustrado, era muy avanzado en su educación, preparado, estudioso, convincente, no solamente en el mundo greco-romano, sino que también en las Escrituras. Dice,
varón elocuente, segunda característica de él, poderoso en las Escrituras. Sabía mucho de Biblia. ¿Qué significa Escrituras allí en ese momento? Antiguo Testamento. Antiguo Testamento es Escritura en este momento. Poderoso en las Escrituras. ¿Cómo podemos entenderlo? Bueno, la palabra, hermanos, la palabra poderoso significa, o la palabra que se usa allí es dunatos, que significa, de donde se desprende la palabra español, dinamita. Era un explosivo. Bueno, esa combinación, hermanos, imagínense, la combinación de erudición con elocuencia, con carácter apologético, que defendía su punto. Un hombre súper estudioso. No solamente conocía la cultura helénica o la cultura grecorromana, sino también que conocía las Escrituras profundamente. Y además su personalidad era una combinación explosiva, es lo que está diciendo. Cuando hablaba, ¡pum!, volaban los sesos de las personas que los escuchaban. Ese es el punto. Ya sé que agarraron cómo era este hombre. Era una cosa impresionante escuchar cómo él era. Conocimiento, el uso y el manejo del conocimiento de las Escrituras, una combinación casi perfecta, para no decir perfecta. El hombre, la mente, todo era impresionante. Simon Kistemaker dice, Lucas especifica que él era experto en las Escrituras. Experto también se puede conocer allí. Un experto en las Escrituras, es decir, era un experto en la lectura y en la interpretación de los escritos del Antiguo Testamento. Era un hombre súper inteligente, súper capaz. Yo resalto en este momento, hermanos, las características del carácter de Apolos. ¿Por qué? Porque es lo que las Escrituras lo hacen. Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, quiere que nosotros veamos la capacidad intelectual, la capacidad de oratoria que tiene este hombre, o que tuvo este hombre, Apolos. Pero no solamente era una mente caminante, cerebro en patas, por así decirlo. No solamente conocía Escritura, tenía argumentación, convencía a sus oponentes, sino que también era un hombre animado. No sé si ustedes han conocido personas intelectuales que quedan así contemplativos, les gusta estar en una plaza viendo los pajaritos y están allí en un espacio donde simplemente están ellos y sus libros y más nada. Y son así parcos, tímidos. Claro, cuando tú lo escuchas hablar, no, el hombre sabe más que un pescado salado. Pero aquí vemos el carácter de Apolos. No solamente conocía, sino que era proactivo, intrépido. Miren lo que dice, versículo 25. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso. ¿Ha conocido usted a alguien de espíritu fervoroso? La palabra también se puede traducir como espíritu hirviente. Siempre está buscando enseñar, siempre está buscando conocer, siempre está en la movida. Espíritu fervoroso, ferviente. Además era un hombre intrépido, valiente. Versículo 26. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Es decir, se metía a la sinagoga y no me importa. Aquí vengo yo y les voy a predicar el evangelio. Tal como lo hacía Pablo en la sinagoga. Bueno, este hombre también, y no conocía a Pablo, pero tenía muchas características del apóstol Pablo. Buen conocimiento de la palabra de Dios, desarrollado en capacidades intelectuales y oratorias, y además con mucho entusiasmo y fervor para ir adelante. Hermanos, las condiciones casi perfectas de un hombre de Dios. ¿Por qué digo casi perfectas?
porque nadie es perfecto, hermano. Nadie es perfecto. El hombre tenía muy buenas intenciones, pero el versículo 25 nos da una pista de que sus buenas intenciones eran insuficientes. Versículo 25. Este había sido instruido en el camino del Señor. Última parte del versículo 25, aunque esa es como una acotación. Sí, había sido instruido en el camino del Señor, es decir, conocía cosas del Señor Jesucristo. Pero el punto es que era un conocimiento limitado, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Solamente conocía el bautismo de Juan. ¿Qué significa que conocía el bautismo de Juan? Significa, hermanos, que este hombre solamente había conocido las enseñanzas o el testimonio que había dado Juan acerca de Jesús. Mateo capítulo 3. Vayan conmigo, Mateo capítulo 3. Vamos a ver cuál fue el testimonio de Juan y que Apolo sabía hasta ese momento. Mateo capítulo 3. Versículos 1 al 6. Esta es la predicación de Juan el Bautista. En aquellos días, Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea y diciendo, ¿qué predicaba Juan el Bautista? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz de que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y traía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia, toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando ¿qué? Sus pecados, confesando sus pecados. Entonces, Apolos conocía el testimonio de Juan. ¿Cuál era? Bautizar para que se arrepintieran de sus pecados. Pero él no quedó solamente allí. Vamos a Juan 1. El Evangelio de Juan, vamos a complementar la predicación de Juan el Bautista. Juan capítulo 1, versículo 29 en adelante. Le animo a que lea los versículos 19 al 28, pero básicamente se lo puedo resumir. Él está diciendo, yo no soy la luz, viene uno tras mí, que yo no soy digno de desatar su calzado. Él sí es el verdadero. Él es el Cordero de Dios. Yo no soy el Mesías. Versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Apolos estaba familiarizado con esta instrucción. Juan el Bautista señaló directamente al Señor Jesús como el Mesías. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En eso se aferró Apolos. Eso era lo que él conocía. Versículo 30. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y no le conocía más para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, otro testimonio, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero él me envió a bautizar con agua. Aquel que me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Entonces, el testimonio de Juan no es solamente hablar acerca del arrepentimiento, bautizar para arrepentirse, sino que también señaló a quién debían confiar o en quién debían confiar.
en el Señor Jesús. Parece que Apolos tenía la intención de descubrir lo que las Escrituras hablaban de Jesús por sí mismo. Es decir, su erudición, su estudio, todo lo que él hacía era para demostrar o para él conocer ese testimonio que había dado Juan el Bautista y verlo con las Escrituras. Por eso es que él podía llegar a las sinagogas y demostrar en el poco conocimiento que él tenía, demostrar que Jesús era el Mesías porque estaba basado en un testimonio verdadero. Pero el punto es que el testimonio de Juan no era completo. Juan, hermanos, pertenecía todavía al tiempo del Antiguo Testamento. Todavía Apolos no sabía del Nuevo Pacto. Probablemente conocía algunos de los milagros que había hecho Jesús. Probablemente conocía la muerte de Jesús. Y cuando Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios, él pudo decir, bueno, esa muerte significa el mismo Cordero de Pascua. Pero su entendimiento del Evangelio era muy limitado. Era un hombre súper estudioso, súper entusiasta, un autodidacta, un hombre que hacía de todo, pero no pudo llegar solo al conocimiento verdadero o completo del Evangelio. Por más de lo que sea Apolos. No voy a repetir las características que tenía Apolo, pero eso no fueron suficientes para un conocimiento pleno del Evangelio. Aún en su poca luz, él quiso ser leal al Señor, pero esa poca luz no le fue suficiente para él entender en completo el Evangelio. Así que Dios, que no deja a sus siervos solos, aquel que viene a Cristo, Dios no lo deja con poca luz, sino que usa al pueblo de Dios para revelarle más. Versículo 25. Hechos, ya hemos visto el carácter, ahora vamos a concentrarnos, bueno, ya he dicho también, de alguna manera, la deficiencia de Apolos. Tenía un testimonio de Jesús limitado. No conocía todas las implicaciones del Evangelio. Así que cuando él llega, bueno, y aquí vemos también la providencia de Dios, hermanos. Porque en el versículo 26, vamos al 26, Hechos 18, 26. Comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. ¿Y quién estaba en la sinagoga? Ahí se conoce primero Priscila y Aquila. Priscila es la mujer, Aquila es el hombre. ¿Por qué se coloca en primer lugar a la mujer y después al hombre? Parece que Priscila era... Parece que Priscila quería tomar el mando, era más prominente, pero podemos verlo de esta manera también. Priscila era la que estaba más pendiente y estaba ayudando a su esposo para que hiciera la cuestión, ya que Aquila parece que estaba pendiente de otras cosas. Lo ponía en tierra, ¿sí? Lo ponía, sí, voy. Ella estaba pendiente de todo. Ella no lo hacía directamente, pero ayudaba a su esposo para que estuviese pendiente de las cosas. Pero aquí está entonces Priscila y aquí la que más hablaba era la mujer, definitivamente. Pero vemos que es el matrimonio que están allí en la sinagoga en Éfeso. Hermanos, ¿en qué momento llegan ellos a Éfeso? Ellos acompañan a Pablo a salir de Corinto, llegan a Éfeso y Pablo los deja en Éfeso. Cuando dice que los dejó en Éfeso, significa que los encargó de los nuevos convertidos en Éfeso. Si ellos no hubiesen decidido irse con Pablo a Éfeso, porque Pablo tenía la intención de ir a Jerusalén y luego a Antioquía. Si ellos no hubiesen... No, Pablo, déjanos aquí en Corinto, también aquí hay mucha necesidad. Pero Pablo los invita y ellos van, se quedan allí y casualmente llega Apolos. ¿Casualidad? No. Vemos entonces, hermanos, la providencia de Dios. El Señor, hermanos,
tenía todo fríamente calculado. Todo. Sí, dejó a su fiel siervo Apolos. Lo dejó con poca luz por un tiempo. Pero él estaba orquestando todo porque, hermanos, así como Dios ha decretado quién lo va a conocer, también ha decretado cómo lo va a conocer. Y ha decretado que el medio en cómo las personas lo van a conocer sea por medio de la predicación de su pueblo. No van a conocer a Dios por sí mismo, por más de lo que sea. Por más mente que sea, necesita al pueblo de Dios. Por supuesto, hermano, Priscila y Aquila cuando escuchan a este erudito, definitivamente, hermano, imagínense estar en una sinagoga y este hombre empieza a hablar cristianamente entre los judíos. Por supuesto, llamó la atención. Pero ¿quién era esa persona? Era elocuente, fervoroso, todas esas cualidades lo estaban viendo ellos. ¿Y quiénes eran Priscila y Aquila? Unos tejedores de tienda, nada más. Un oficio modesto. ¿Cómo le llegan estas personas humildes a tan gran intelectual? Comenzando a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte. No corrigieron a Apolos de frente, o no lo corrigieron de frente, de manera pública, gracias. No lo corrigieron de manera pública, pero tampoco dijeron, tremendo hombre, pero le falta un poquito más. Le falta un poquito más. Ellos pudieron llegar solamente al punto de ver a Apolos y decirle, le felicito, va muy bien, siga así, va encaminadito. ¿Qué le puedo yo enseñar a este erudito? Pero Priscila, no, es que hay que enseñarle. Usted no sabe. Aquila, ¿cómo va a llegar él a ese conocimiento si ese conocimiento lo tenemos nosotros, Aquila? Concha, pero ¿cómo? Esta es una, ¿sabes? O sea, anoche pensando, imaginándome, no vi los rostros de Priscila y Aquila, pero sí escuché un poquito su... Imagínese esa situación. Es un hombre súper inteligente, súper erudito, de Alejandría, todos conocían su testimonio, pero ellos sabían completa la verdad y él no. Y aún así, ellos se atrevieron a llegar, invitarlo aparte y empezar a instruir a un gran hombre. Imagínense esas personas de humilde oficio enseñando a un hombre de super nivel intelectual. Un sabio siendo instruido por personas sencillas. Porque la palabra de Dios hace sabio al sencillo. La ley de Jehová. Sí, ellos no podían compararse con Apolos, pero ellos tenían algo que Apolos no tenía. Y ellos pudieron haber sido rechazados por Apolos, pero ellos se atrevieron con amor y vemos también la humildad de Apolos. Empezó a escucharlos. Otra característica de Apolos, humildad. No se le subieron los libros a la cabeza. Él no decía, ya yo sé eso. ¿O qué me vas a enseñar tú? ¿Qué me va a enseñar este hombre? ¿Qué me va a enseñar? Y sobre todo una mujer. Era un judío, no se le olvide. ¿Qué me va a enseñar este hombre? Y esta mujer sobre todo. Pero aún así, sus estudios, su erudición, su extraordinaria capacidad intelectual, toda su investigación, todo lo que él tenía era insuficiente y estos humildes siervos de Dios tenían lo que él necesitaba. No hay un supercristiano. No existen supercristianos. Nos necesitamos unos a otros. En la iglesia usted necesita al hermano más humilde. Y el hermano más humilde necesita al otro. Todos nos necesitamos. Dios no ha entregado todos los dones en una sola persona para que sea autosuficiente.
Por más que quiera conocer, no va a llegar, porque Dios ha decidido, usted va a llegar a conocer más de mi palabra cuando esté en la iglesia, cuando esté con los hermanos, cuando esté en comunión con los demás. No, yo estudio solo, tengo mi biblioteca de 700,000 libros. Bueno, lo podemos tener ya en una computadora, ¿verdad? No ocupa espacio físico. Pero tengo mis 700,000 libros. Toda mi biblioteca súper reformada. ¿Ah? Pero eso, si es así y no recibes humildemente corrección, instrucción de otros, eso habla mucho del carácter. Este hombre entonces necesitaba del pueblo de Dios y estos hermanos sabían que iban a ser útiles para este gran hombre. Segunda de Corintios capítulo 4. Segunda carta a los Corintios capítulo 4. Ya se me fue el tiempo. Ya vamos a terminar. Y usted sabe, cuando digo ya vamos a terminar, bueno, acomódese. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 5 en adelante. Pablo, exhortando a los hermanos en Corinto, dice: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como siervos suyos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Debemos ser humildes unos con otros. Yo te necesito, tú me necesitas. Apolos, hermanos, tenía grandes capacidades, pero su carácter humilde le permitió escuchar a estos hermanos para entender las Escrituras. Pero cuando lo oyeron, Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Lo pulieron. Estos humildes hermanos pulieron a este gran intelectual. Apolos fue dócil, hermanos. Fue dócil. Eso también se debe resaltar. Su erudición no, ¿verdad? Ser cortés no quita lo valiente. Y ser erudito no quita la humildad. Él se sometió voluntariamente a ser enseñado. Ellos conocían mejor el Evangelio y el entusiasmo de Apolos se revitalizó. Qué triste cuando personas llegan a la Reforma y se han entregado por completo a actividades en otras iglesias, y cuando llegan a la Reforma y dicen: entiendo la doctrina, qué hermoso la doctrina reformada, me va a quedar sentadito ahora. Vean cómo Apolos no solamente conoció más exactamente el camino del Señor, sino que ese fervor, ese ímpetu, ese denuedo, todo eso siguió y siguió con más ahínco. Versículo 27 al 28. Y queriendo él pasar a Acaya, ahora se le ha inflamado el corazón, ahora conoce más el Evangelio y ahora quiere llevar el Evangelio a la región de Acaya. Los hermanos le animaron: sí, ya estás listo. Tuvo que pasar un tiempo, por supuesto. Ahora estás listo. Y él sentía ya: entendí completo. Gloria al Señor, entendí. Ahora voy y quiero seguir sirviendo. Y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Interesante allí que no dice simplemente a los discípulos, sino que por la gracia habían creído. No olvide eso, que nosotros creemos porque nos ha sido dado esa gracia de creer. Humildad también. Pero aquí vemos que Apolos ya no solamente era una gran pieza para la evangelización, sino para el aprovechamiento de la iglesia. Apolos
más claro doctrinalmente, ahora va a ser más eficaz, no solamente en su predicación, sino en ayudar en la santificación de la iglesia del Señor. Si con tan poco conocimiento del Evangelio pudo hacer todo lo que hizo, ahora con un entendimiento más completo, Apolos siguió. Hermanos, ese fervor y esa diligencia, aún teniendo un evangelio incompleto, siguió vivo y abundó mucho más en eso. Abundó mucho más. Versículo 28. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Se avivó mucho más el hombre. No quedó en pasividad. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas personas llegan a la verdad. ¿Y por qué te entregaste tanto en aquellas iglesias falsas? ¿Y por qué aquí ya ni te vemos? Si acaso los domingos, porque no es que me da pena, por lo menos los domingos. Ni siquiera. Porque en las otras iglesias estaba buscando otra cosa y no al Señor. Estaba buscando otra cosa, reconocimiento, estaba buscando la bendición de Dios, y ahora como todo es gratis por la gracia, entonces ya para qué me voy a forzar. Vemos entonces cómo esta historia nos ayuda a entender que antes del tercer viaje misionero, Pablo, antes de llegar a Éfeso, Dios estaba trabajando en la vida de un hombre que tenía carencias. Era casi perfecto, pero tenía una carencia, pero Dios no lo dejó solo en esa carencia. Usó al pueblo de Dios para suplir esa carencia, y este hombre se repotenció, se revitalizó y fue de ayuda para los demás. Se pueden hablar muchas cosas de Apolos también, pero vamos a dejarlo hasta acá. En conclusión, las buenas intenciones no son suficientes. No son suficientes para ser útil en las manos del Señor. Tus habilidades, tus capacidades y tu carácter son muy importantes, pero no son suficientes. Necesitas la iglesia. Necesitas el cuerpo de Cristo. Tú no lo puedes solo. Necesitas ser humilde. Cada vez que se enseñen las Escrituras en esta iglesia local, mi responsabilidad es estar allí. Ya yo sé lo que van a hablar. Siga así. Siga así con esa actitud. Y no vas a ser de provecho para nadie. Porque tú crees que ya te sabes todos los 700,000 volúmenes. Pero eso no hace nada. Es insuficiente. Las personas no cambian por los libros. Cambian por el poder transformador de Dios. Que puede usar libros, pero sobre todo usa la iglesia. Usa a la iglesia. Poder de oratoria, poderoso en escrituras, capacidad argumentativa, puede ser muy provechosa, pero si no hay humildad, si no hay ganas de seguir aprendiendo del Señor, no hay avance en el reino. Apolos, hermanos, es un simple ejemplo de la misericordia y la sabiduría de Dios. Misericordia de Dios porque no dejó a su siervo en ignorancia. Y sabiduría de Dios porque usó de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza. De los humildes aprendió Apolos. Para pulir mucho más. Arraigados en mí, permaneced en mí, yo en vosotros. Para que todo lo que hicieres, ¿verdad? Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre os será hecho. Y mi Padre lo seguirá limpiando. Para que lleve más fruto. Y ese Padre lo hace por medio de la iglesia. Aplicaciones para terminar. Tener buenas intenciones para ser padres piadosos. Hijos piadosos, trabajadores piadosos, en fin, para vivir piadosamente en este mundo y agradar al Señor y ser útil para la obra de Dios,
No es suficiente buenas intenciones, necesitamos, número 1, salir de la ignorancia. Necesitamos salir de la ignorancia. Siempre estamos ignorando muchas cosas. Siempre estamos ignorando muchas cosas. Nunca nos las vamos a saber todas. Entonces debemos usar los medios que Dios ha dejado para nuestra instrucción. Para ello, entonces debemos cultivar espíritus moldeables, enseñables y humildes. Número 2, necesitamos fervor y diligencia. No podemos hacer la obra de Dios, no podemos hacer las cosas que Dios quiere que hagamos de manera displicente. Eso es mecanicismo, eso es mecánico. Eso es perdiste tu primer amor y el segundo y lo que sea. No, las cosas de Dios deben ser con fervor, hirviendo, en fuego, con diligencia. Yo no lo sé todo, pero pon de tu parte. El hecho de que no lo sabes todo no significa que no puedas hacer algo. Aún en tu poco conocimiento, sé fiel al Señor. No necesitas ser el mayor erudito como Apolos, porque a él también le faltaba. Simplemente lo poco que yo he tenido, voy a vivirlo. Sé esto poquito, voy a vivirlo, voy a enseñarlo. El Señor me va a ir añadiendo. Y en último lugar, depende totalmente de la gracia de Dios. Reconoce siempre que todo lo que somos y lo que llegaremos a ser será por la bendita gracia de Dios. Mantente en esa perspectiva humilde. Cada vez, hermanos, que se predique la palabra de Dios, cada vez que haya una conferencia, un taller, reunión de damas, reunión de hombres, miércoles de oración, si aquí no se predica la palabra de Dios, no venga, va a perder el tiempo. Pero si aquí se le está enseñando la bendita palabra de Dios, ahí está, Dios quiere enseñarte, no pierdas la oportunidad. No seas tan arrogante en pensar, ya yo sé de eso. No necesito de eso, ya yo sé cómo ser padre, ya yo sé cómo criar, ya yo sé estos temas. Sigue así y te seguiré viendo en las consejerías prematrimoniales, en la consejería de cómo criar los hijos, te seguiré viendo en las consejerías de matrimonio, en la consejería de finanzas, en toda esa consejería te seguiré viendo, porque no estás usando los medios de gracia. Que el Señor nos ayude, hermanos, a ser humildes verdaderamente, porque Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde.